pueblo. Me canso ganso. Que viva la patria. Me canso ganso. Que viva el pueblo. El tema que más nos importa es el de darles a conocer a los ciudadanos, sobre todo a los que tienen créditos en el Infonavit, de un programa que se va a implementar para ayudarles a que puedan tener sus escrituras. La queja que recojo en mis giras es de que pagan y pagan y pagan y no dejan de pagar por distintas causas. Y hay preocupación por esto. Son sus viviendas, sus hogares, y queremos darles seguridad, primero, de que no se va a desalojar a nadie, y dar también la oportunidad de que puedan terminar de pagar para tener sus escrituras. Todo esto tiene que ver con un programa de combate a la corrupción, un programa para limpiar el Infonavit como se está limpiando todo el gobierno, de corrupción y de abusos, porque se daban la gran vida los directivos del Infonavit, como otros organismos que se escudan en la independencia, en la autonomía, para tener prestaciones estratosféricas, prestaciones más allá de lo justo, de lo normal, a partir de que son autónomos, son independientes, recibían trato privilegiado. Todo eso se está ajustando, se está terminando. Del Infonavit, que nos expliquen, que nos expongan sobre este plan que se va a mantener en todo el sexenio, no es nada más un año, y también se va a ir mejorando, es perfectible, no es ya algo acabado. Vamos a hacer la propuesta el día de hoy y vamos a recoger sentimientos, puntos de vista, para irlo mejorando. Pero el propósito es ayudar a los trabajadores que tienen créditos y que no han podido pagar porque han crecido mucho sus deudas por intereses y por otros factores. Entonces, vamos a hablar de eso, también a lo del Infonavit. Adelante. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos ustedes. Buenos días al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer, y buenos días también al secretario de Hacienda, el doctor Carlos Ursúa. Saludo también a los compañeros de los medios de comunicación y a todos los trabajadores que seguramente nos siguen a través de sus redes sociales en este ejercicio informativo y democrático. El presidente me ha pedido que informe a ustedes sobre el programa que tenemos en el Infonavit para beneficiar a los trabajadores que menos tienen y más lo necesitan y que enfrentan saldos crecientes en sus créditos del Infonavit. Pero antes quisiera hacer un pequeño diagnóstico sobre la situación de la política nacional de vivienda. Este diagnóstico
que hicimos en conjunto, por supuesto, con el secretario Meyer, fue resultado de un recorrido por el país, de hablar con los trabajadores, de escuchar sus necesidades en materia de vivienda y de ver las condiciones en que vivían en muchos desarrollos que precisamente el Infonavit había desarrollado. Y lo que encontramos es que del año 2000 al 2018 se siguió un modelo expansivo de vivienda en el que se hicieron desarrollos alejados de los centros de trabajo. Muchas veces se construyó incluso en lugares donde no se debió de haber puesto una piedra, porque eran lugares que eran zonas de riesgo. También se hicieron desarrollos que no cuentan hasta la fecha con servicios básicos como agua o electricidad. Y lo anterior tuvo como consecuencia el abandono de viviendas y sobre todo la insatisfacción de miles de trabajadores que habían invertido ahí su patrimonio. Por eso esta nueva administración y al mando del secretario Meyer se está impulsando una nueva política nacional de vivienda. Y ha sido enfático el secretario en que garanticemos el derecho humano a una vivienda adecuada, asequible, cercana a los centros de trabajo para los trabajadores. Y nosotros desde el Infonavit vamos a ser parte de esa nueva política nacional de vivienda. Y por eso queremos ajustar las líneas de financiamiento de los trabajadores para entenderlos y atender sus necesidades. Vamos a impulsar, por ejemplo, un programa de autoconstrucción. Y en materia de cobranza social, que ya lo decía el presidente, estamos haciendo un nuevo esquema para que ya no haya despojos ni haya maltratos a los trabajadores. Estamos trabajando en conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, primero para diagnosticar qué ha pasado en materia de cobranza y segundo, para poder hacer un nuevo esquema que respete el derecho humano a la vivienda. Finalmente, vamos a apoyar a los trabajadores de menores ingresos. Estamos trabajando con los sectores económicos que se representan en el propio instituto, el sector de los trabajadores y el sector de los empresarios, para aumentar los montos máximos de crédito. Esto permitirá que los trabajadores de menores ingresos puedan efectivamente acceder a una vivienda. Esta nueva política se presentará el mes de abril en conjunto con la Política Nacional de Vivienda. Y para hacer todos estos cambios, hemos decidido que teníamos que tener dos objetivos institucionales de manera clara. Uno, ser una institución más eficiente, y esto nos iba a permitir, por supuesto, cumplir nuestro segundo objetivo, que es dar más beneficios a los trabajadores. Y sobre el primer punto les quiero decir los avances que hemos tenido hasta la fecha. Desde el 14 de diciembre, que inició la nueva administración, nos pusimos como meta ahorrar 2,000 millones de pesos del gasto operativo del instituto. Lo que habíamos observado es que en el sexenio anterior el gasto operativo había crecido en un 80%, sin que el número de créditos aumentara, es decir, se estaba haciendo simplemente más caro operar el mismo número de créditos. Y a la fecha, en tan solo un mes, hemos logrado ya recortes por 1,200 millones de pesos sin que se haya afectado las metas operativas del instituto. Al contrario, en el mes de enero hemos otorgado más créditos de lo que se había hecho en el mismo periodo de 2018 y de 2017. Hemos también propuesto al Consejo de Administración los lineamientos para un nuevo tabulador salarial para los altos directivos del instituto, que sean congruentes con las políticas de austeridad, eficiencia y buen gobierno que ha puesto esta nueva administración federal. Esta nueva tabulador, este nuevo salario, tendrá que ser aprobado por la Asamblea del Instituto en el mes de abril. Sin embargo, en el periodo que corre entre enero y abril, estamos haciendo un mecanismo de donación del excedente del salario de los altos funcionarios con respecto al del presidente de la República. También estamos haciendo una reestructura organizacional para evitar duplicidad de funciones y para poder optimizar las funciones que hoy realiza cada una de las áreas. Y finalmente, vamos a cambiar nuestro marco normativo en materia de compras. Hasta diciembre del año pasado, el 92% de lo que compraba el instituto era a través de adjudicación directa o de unos mal llamados procedimientos especiales que aplicaban a distintas materias de compras. Esto, por supuesto, queremos que se revierta. Queremos que la mayoría de las compras que haga el instituto sean a través de licitaciones públicas.
Estudios internacionales han mostrado que licitaciones competidas pueden generar ahorros de entre 15 y el 30% de los recursos, y se requiere que los trabajadores que nos dieron su confianza para administrar su salario puedan tener un instituto eficiente y austero. Y esto nos permite llegar al punto y al programa por el que estamos hoy aquí. Estos ahorros nos permiten presentar el programa Responsabilidad Compartida. ¿Qué significa este programa de responsabilidad compartida? Significa apoyar a los trabajadores que menos tienen y más lo necesitan. ¿Y cómo los vamos a apoyar? Vamos a cambiar sus créditos, que hoy están denominados en salarios mínimos, a pesos. Lo que nos dimos cuenta es que los créditos que se habían otorgado históricamente en el Infonavit, que estaban denominados en salarios mínimos, eran más difíciles de pagar para ciertos trabajadores, particularmente aquellos cuyo salario nominal, lo que recibían cada mes en su nómina, no crecía al mismo ritmo que se actualizaban el saldo total de la cuenta, que se actualizaba con el salario mínimo o recientemente con la unidad de medida y actualización. Y esto hizo que los trabajadores, a pesar de que pagaban sus créditos y que seguían teniendo un empleo formal, vieran incrementarse su saldo cada mes a pesar de que pagaran. Y nosotros hemos entendido y recogido la frustración que sienten muchos de estos trabajadores, y por eso hemos decidido hacer este programa. Queremos, por supuesto, que los trabajadores sigan pagando, es una obligación el crédito, pero queremos que lo hagan en mejores condiciones. Por ejemplo, en este programa los que accedan van a obtener beneficios de descuento a su saldo total del 55% en promedio. También van a obtener una nueva tabla de pagos y tasa fija, y van a tener un apoyo mensual al pago precisamente para que ya nunca más en la historia del crédito vuelva a crecer su saldo mensual. Se va a quedar congelado en su última mensualidad y eso será el resto de la vida del crédito. Y esto podrá dar sobre todo certidumbre y planeación financiera a las familias. Algo de lo que nos ha dicho la gente, los trabajadores, es que no saben cada enero cómo se va a actualizar su crédito, cuánto van a pagar cada mes, y van a tener que retirar dinero que podrían utilizar, por ejemplo, para alimentos o transporte, en el pago del crédito. Con esta oportunidad les estamos dejando que tengan esta planeación financiera, porque ya no van a pagar más de lo que corresponda a su última mensualidad. Hemos estimado que el total de trabajadores que entrarían en esta primera etapa es de 194,875. Sin embargo, hemos estimado que a lo largo de esta administración podemos llegar a un total de 745,000 trabajadores en distintas modalidades de este programa, y que cada año iremos anunciando. Por eso es importante que quienes no apliquen este año al programa sepan que cada año estaremos apoyando a los trabajadores para que puedan tener mejores condiciones de pago para sus créditos. Y lo importante fue cómo definimos al número de trabajadores y a los trabajadores universo de esta primera etapa. Y para determinarlo, primero nos pusimos a ver qué grupo tenía créditos denominados en salarios mínimos y que estuvieran vigentes. Además, nos pusimos como meta focalizarlo a los trabajadores que ganaran menos de 4 salarios mínimos, y queríamos beneficiar sobre todo a aquellos trabajadores que han sido constantemente cumplidos a pesar de la adversidad que ya les mencionaba. Otro criterio de selección fue que los créditos ya tuvieran una vida de 15 años, es decir, gente que constantemente ha pagado y sin embargo ha incrementado su saldo, y además que su deuda fuera 1.5 veces mayor a lo que originalmente habían contratado. Tenemos casos muy particulares, por supuesto, son los menos, pero incluso hay gente que debe hoy, después de 15 años de pagar su crédito, 5 veces más de lo que se había contratado. Entonces, estamos focalizándonos en quienes más tenían esa deuda y sobre todo quienes habían estado cumpliendo a lo largo de la vida del crédito. También nos enfocamos a trabajadores que ya tienen más de 40 años y que por probabilidad su carrera salarial tampoco va a ir acorde al ritmo de crecimiento del salario. Todos estos criterios juntos nos dan la certeza
de estar apoyando a los trabajadores que menos tienen y más lo necesitan, como nos los ha pedido el presidente. Y por eso quiero invitar ahora a los trabajadores para que puedan ver si son beneficiarios o no de esta primera etapa del programa. Y lo primero que tienen que hacer es meterse al portal bcmapesos.infonavit.org.mx y registrarse con su número de seguridad social o su número de crédito del Infonavit. Ahí mismo en el portal les van a decir si son o no son beneficiarios del programa. También, por supuesto, pueden acercarse a los centros de servicio que tiene el Infonavit a lo largo y ancho del país o hablar al Infonatel. En todos estos mecanismos se les va a informar si son o no son beneficiarios de esta primera etapa. Y de aquí, desde el día de hoy hasta el 1 de marzo, estaremos, por supuesto, invitando a todos los trabajadores a que actualicen sus datos de contacto. Muchos de los trabajadores han cambiado de empleo o incluso ya no viven en ese domicilio, aunque su crédito sigue vigente, y es difícil localizarlos. Y por eso queremos que en esta primera etapa actualicen sus datos con nosotros. Y a partir del 1 de marzo, a esos 194,000 que hemos detectado para esta primera etapa, ya se les presentarán los beneficios en sus cuentas y en sus saldos. Y a partir de entonces podrán ser partícipes de estos beneficios. Cada año, como les decía, estaremos abriendo modalidades de este programa para ir avanzando a lo largo de esta administración, siempre cuidando, por supuesto, la salud financiera del instituto en beneficio de todos los trabajadores. Es cuanto, señor presidente. Ahorita lo que nos convoca es, por supuesto, la ayuda a los trabajadores que menos tienen y más lo necesitan con el programa de conversión a pesos. Sobre el tema de las AFORES es importante, sobre todo, estar en coordinación con la Secretaría de Hacienda. Creo que el objetivo que tenemos como país es aumentar la tasa de reemplazo y buscar la maximización del patrimonio de todos los trabajadores. Y en esa ecuación, por supuesto, el Infonavit es un jugador importante porque administramos una parte del salario. Y en ese sentido se tiene que ver la integralidad del patrimonio del trabajador, no tanto quién maneja el recurso en particular, sino cómo maximizamos ese patrimonio para que al final de su vida laboral pueda tener un mejor retiro. El crédito, es una práctica que se empezó recientemente, también la estamos revisando. El objetivo de esa, lo que tiene que ver es no apretar demasiado al trabajador, tiene un objetivo social que debería de ser indicativo. Actualmente se está usando de manera pues muy vinculante, pero debería de ser indicativo, y lo que nos ayuda a ver es si el trabajador, además de pagar su crédito, va a poder pagar otras deudas que tiene, por ejemplo, en tiendas de autoservicio y demás, que tiene pagos chiquitos, pues esos pagos chiquitos al final le quitan liquidez mensual. Entonces, lo que menos queremos hacer es que sea una carga adicional el pago patrimonial. Entonces, estamos revisando la práctica para ver si realmente tiene sentido en la originación de los créditos. Bueno, actualmente el Infonavit tiene 5.5 millones de créditos vigentes, 3.9 millones están denominados en salarios mínimos, pero hay que recordar sobre todo que pues, la cartera vencida, el número de cuentas que tiene el instituto es de 5.6%, entonces tienes a trabajadores que precisamente ha resultado como predecía el modelo, es decir, que su salario viene creciendo a un ritmo superior incluso al del salario mínimo, y por lo tanto para ellos no resulta oneroso ese crédito. Lo que estamos focalizando es aquellos trabajadores que precisamente no tuvieron una carrera salarial esperada como en el modelo y por lo tanto hubo este desfase respecto a la curva predicha. Pero lo importante también es que a partir del año pasado el Infonavit está otorgando créditos en pesos y una tasa fija que es competitiva en el mercado, y eso ayuda sobre todo a la planeación de los trabajadores, porque les da un panorama de cuánto van a ir pagando cada mes. Ya no se tienen que esperar esto que pasaba cada enero de a ver cuánto sube el salario mínimo o en la UMA a partir de 2016, y estaban las familias con el Jesús en la boca. Entonces, esto ya no va a pasar porque ya estamos haciendo algo que tiene que ver con la certeza y la planeación financiera de las familias. Sobre el tema de la vivienda abandonada, yo creo que sí tenemos que tener un panorama claro. Efectivamente, el Coneval y el INEGI detectaron en sus últimos datos un universo de 5 millones de viviendas abandonadas. Nosotros, desde el Infonavit, que además es la hipotecaria más grande del país, hemos detectado el año pasado
solamente el año pasado se abandonaron o tenemos registro de 58,000 viviendas, pero cada año hemos visto un ritmo de más o menos 80,000 viviendas cada año, ¿no? Entonces, estamos estimando el universo que efectivamente tiene el Infonavit y con lo que el Infonavit puede hacer algo. Entonces, es muy importante tener esta claridad. Estamos trabajando, por supuesto, con la SEDATU para que podamos tener un programa de recuperación de vivienda abandonada que tenga un sentido de recuperación del entorno urbano, porque lo que había venido pasando es que agarraban esas viviendas abandonadas, las subastaban a terceros para que las arreglaran, pero arreglaban un pequeño número de casas y los acreditados los volvían a abandonar. Entonces estaban desperdiciando recursos de todos. Entonces paramos ese programa de subastas desde que llegamos, el 19 de diciembre lo paramos y estamos diseñando en conjunto con la SEDATU mecanismos para que se pueda recuperar el entorno urbano con estas viviendas abandonadas. Pero sí, primera vez vamos a estimar el universo y los daremos a conocer exactamente cuántas tenemos dentro de nuestra cartera hipotecaria. Eso es independiente, por supuesto, de casas que se hayan abandonado y hayan sido créditos otorgados, por ejemplo, por el Foviste o la banca. Nosotros solo podemos ver lo que está dentro de la propia cartera del Infonavit. Por supuesto que mencionas de Nayarit y que también ha pasado en Coahuila, solo informarles que están siendo investigados por las instancias jurisdiccionales locales. Ellos determinarán lo conducente sobre lo que se determine de la conducta que se cometió. Sin embargo, nosotros como administración nueva, por supuesto, estamos colaborando con la Fiscalía General de la República en los casos que ha intervenido la Fiscalía, que es el caso específico de Nayarit. Ahí hemos aportado datos nosotros como administración sobre cómo se llevan a cabo estos procesos de cobranza y sobre todo recalcar que estos procesos de cobranza están permitidos por las legislaciones locales. En ese sentido, el Infonavit no es autoridad para decir que cambien las leyes, pero se permite por las legislaciones locales. Y en particular, esto que estaba pasando en Coahuila y Nayarit, particularmente, por ejemplo, en Coahuila se están llevando a cabo juicios masivos que suman 130,000 créditos y en el caso de Nayarit suman 32,000 créditos. Eso es lo que nosotros tenemos detectado como números y que se están llevando en esos juzgados. Y lo que pasaba, para los compañeros que no tengan claridad sobre el tema, es que personas o trabajadores que tenían sus casas, por ejemplo en Chihuahua, y que habían caído en cartera vencida y por lo tanto se habían ido a un proceso judicial de recuperación de cartera, esos juicios de gente de Chihuahua se llevaban a cabo en Nayarit o en Coahuila y ahí mismo es que se juzgaban las responsabilidades que pudieran haber tenido servidores públicos de la institución y sobre todo revisar los procesos en materia de cobranza social. Y esa es la razón por lo que les decía al principio. Y estamos trabajando un mecanismo de colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para mejorar nuestro mecanismo de cobranza. Lo que había pasado es que el Infonavit había tercerizado prácticamente todo y había perdido su responsabilidad en esa materia. Nosotros creemos que sobre todo al ser una instancia de seguridad social tenemos que estar cercanos a los trabajadores. Por eso queremos cambiar la parte de los mecanismos de cobranza social. Estamos trabajando con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ya les iremos informando cómo va a quedar el nuevo mecanismo, por supuesto, con todo lo que la ley nos dice y nos mandata, que es efectivamente poder hacer procesos judiciales en caso de que se necesiten, pero también ser muy sensibles a la realidad de los trabajadores y sobre todo a la realidad del mercado laboral mexicano y teniendo como base que se trata de un derecho humano que está consagrado en nuestra Constitución. Entonces, estamos haciendo todo eso y informaremos, por supuesto, lo que lleguemos con la Comisión de Derechos Humanos. Sobre el tema de Foviste también estamos revisando, como saben está el crédito Infonavit Foviste que aplica para cónyuges, lo que estamos viendo es cómo ampliarlo, uno para compartir mejor el tema de los pagos, que es lo que decías, pero también para que los créditos no solo puedan aplicar a cónyuges, sino padres e hijos y cualquier otra relación familiar que pueda servir para ampliar el monto de crédito y puedan obtener una mejor vivienda. Entonces, en ese sentido, con el vocal ejecutivo de Foviste, estamos trabajando un mecanismo para que pueda ser mucho más fácil, pero además más amplia la gama de posibilidades de combinar créditos Infonavit, Foviste, incluso también trabajadores que vienen
del sector público al privado o viceversa, pues tener la posibilidad de una efectiva movilidad de las cuentas de vivienda. Entonces estamos haciendo ese programa con Foviste, es muy importante para nosotros, sobre todo en mercados específicos donde el Infonavit no es tan fuerte como la Ciudad de México. Ahí el Foviste es un aliado muy importante para nosotros. Buenos días. Bueno, el caso de viviendas en zonas de riesgo, el número exacto, digamos, no lo tenemos, pero estamos realizando estudios en zonas que nos preocupan. Particularmente en Chihuahua ha habido zonas que se han detectado incluso que son inundables, ¿no? Entonces ahí nos están haciendo un estudio que una vez que lo tengamos también tendremos una mecánica de solución que estamos trabajando con el propio secretario Meyer. Bueno, nada más para decirles que se va a apoyar a los trabajadores del Infonavit y que todo esto, lo subrayo, tiene que ver con una mejor administración, una administración pública austera. Por eso, para sintetizar, para resumir, para dejar claro de manifiesto que hay un cambio verdadero, que no es más de lo mismo, me gustaría que el director del Infonavit les dijera cuánto está ganando y cuánto ganaba el anterior director del Infonavit. No es acusar a nadie, es demostrar de que ya no es lo mismo, de que no solo hubo cambio de gobierno, sino hay cambio de régimen, que ya estamos en la cuarta transformación de la vida pública del país. A ver, director. Claro que sí, presidente. La anterior administración, el director en el periodo de enero a diciembre de 2018 recibió en un salario integrado en términos brutos 9.3 millones de pesos. Eso fue el salario anual entre enero y diciembre. Si lo dividiéramos en términos brutos sería algo así como pues más o menos 700,000 pesos, un poquito más. Sí, es 9.3 millones de pesos entre los mensual, ¿cuánto? ¿no? Mensual, pues son 745,000 pesos, ¿no? Entonces eso era el salario que recibía en términos brutos el anterior director. Yo, como hice el compromiso con el presidente, me puse, porque además en el Infonavit se estilaba que se ganara lo que uno quería, me puse un salario equivalente al de 107,500 pesos. Entonces es lo que yo voy a estar ganando en términos netos, que en términos brutos debe ser como 150,000 pesos, ¿no? Entonces, si se fijan, a lo largo del año yo voy a tener un salario equivalente al 1,800,000 pesos contra 9,300,000 pesos. Está bien el ejemplo, ¿ah? Bueno, ahí queda. Que vive el pueblo, Me canso ganso. que viva la patria.